En este tutorial te muestro cómo hacer un organizador de escritorio con rollos de cartón de papel higiénico. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para forrar el organizador voy a utilizar servilletas de papel. Cortamos la servilleta para forrar el tubo de cartón de esta forma. Pegamos el rollo de cartón sobre la servilleta, dejando suficiente papel en los extremos. En este extremo voy a cortar un poquito del papel porque me parece que sobra demasiado. Ponemos pegamento por todo el borde. Para extenderlo te puedes ayudar con una brocha o pincel. Y doblamos el papel hacia adentro para pegarlo. Hacemos lo mismo en el otro extremo, pero dejando un poco más de papel. Y así de esta forma voy a hacer 12 tubos iguales. Ahora voy a medir otro tubo para cortarlo por la mitad. Hacemos lo mismo con otro tubo porque en total necesito 3 piezas y que voy a forrar de la misma forma. Según el diseño de mi organizador son 12 tubos grandes y 3 pequeños. Para la base o estructura del organizador voy a reutilizar cartón grueso. Medimos y cortamos piezas de las siguientes medidas y cantidades. Y más adelante iré cortando algunas piezas más. Más adelante tendré que ajustar algunas de estas medidas, pero eso te lo muestro dentro de un ratito. Estas piezas las pegamos de 2 en 2. Esta pieza es el suelo del organizador, por eso lo quiero poner doble. Y con estas piezas vamos a hacer la forma de escalera. Vamos pegando las piezas para formar los escalones y recuerda que estas piezas son dobles. Para terminar de pegarlas y hacer la escalera, vamos a pegar esta pieza en una de los laterales. La parte de la escalera la dejaremos así, porque de este lado pondremos un cajón. Pegamos la escalera sobre la pieza grande. Ahora vamos a hacer el cajón. Esta pieza es la puerta del cajón. Y el suelo lo vamos a tener que ajustar porque si no, no entra. Pero no pasa nada, le cortamos 2 centímetros y listo. Eso es lo que más me gusta de trabajar el cartón. Lo puedes ir cortando y adaptando al diseño que quieras hacer. Ahora cortamos unas piezas que necesitamos para terminar de hacer el cajón, que son las piezas laterales y la pieza del fondo. Pegamos estas 4 piezas. Comprobamos que entra perfectamente y le pegamos la última pieza. Listo, ya terminamos nuestra estructura para el organizador. Antes de forrarla y para darle un buen acabado, le voy a poner cinta adhesiva o cinta de carrocero por todas las uniones, los bordes, prestando especial atención en las esquinas.
Hacemos lo mismo con el cajón. Ahora ya está preparado para forrarlo. Voy a usar las mismas servilletas de papel. Estas servilletas suelen traer una o dos capas más de papel. Vamos a separarlas y pegamos primero el papel blanco. Voy a preparar una mezcla de pegamento y cola blanca con un poquito de agua y con la brocha vamos pegando con mucho cuidado para que no se rompa, evitando que queden pliegues o arrugas. Hacemos lo mismo con el cajón y dejamos secar muy bien. Cuando las piezas se hayan secado, pues ahora ya podemos empezar a forrarlo con la servilleta de papel. De esta forma. Y así lo vamos a ir forrando poco a poco. Puedes poner algunas piezas encima si tienes que cubrir algún espacio. Forramos por un lado, por detrás, por delante. Y también el cajón por dentro y por fuera. Voy a cortar y pegar estas piezas de cartón para dividir el cajón. Así podemos poner piezas pequeñas y grandes. Para el pomo o tirador voy a usar unas chinchetas de colores. Y como el pincho va a sobresalir un poquito por la parte de atrás, voy a cortar unos cuadritos de cartón y los voy a forrar. Voy a poner las chinchetas de este lado con un puntito de pegamento. Mira todo lo que sobresale de la chincheta. Voy a pegarle los cuadritos de cartón. Listo, ya la estructura de nuestro organizador está terminada. Ahora vamos a pegarle los tubos de cartón. Voy a pegar 3 en cada uno de los escalones. Los puedes ir pegando uno por uno o si prefieres los pegas los 3 y luego los pegas a la base. Hacemos lo mismo con los otros 2 escalones y para terminar pegamos los 3 tubos pequeños. Una de las ventajas de hacer este tipo de organizadores es que lo adaptas al tamaño del espacio de tu habitación. Los decoras del color que tú quieras, son muy útiles, ligeros y al mismo tiempo bastante resistentes. Es una manera rápida, económica, fácil y sencilla de organizar nuestra zona de estudio o trabajo. Si quieres puedes usar otra técnica, puedes forrarlo con otro material.
con papel de regalo, papel decorativo, cartón, cartulina de colores, goma eva, foamy, retales de tela, etc. O si prefieres, puedes pintar el cartón o pegarle algún tipo de cinta adhesiva, cordón, tipo rústico, mecate. Las posibilidades son muchas, depende del estilo de la decoración de tu cuarto o tu gusto. Si te ha gustado esta idea, ya sabes, me ayudarías muchísimo si me regalas un like, me escribes un comentario, compartes esta idea con tus amigos, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme por las redes sociales y en crearyreciclar.com. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. En mi blog crearyreciclar.com encuentras muchas ideas más. En esta ventanita tienes vídeos tutoriales con unas ideas increíbles. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!